Vamos a leer capítulo 12 desde el versículo 1 para recordar estas promesas que Dios le hizo. Capítulo 12, versículo 1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y le está diciendo todas estas cosas Dios a Abraham. ¿Y qué tiene que hacer Abraham? Nada más tiene que confiar en Dios. Nada más tiene que creer quién le ha llamado. En versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto está totalmente conectado con Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae y entonces por el pecado, entra el pecado en el mundo. Cuando Dios está hablando con Adán y Eva, les está diciendo y les está dando una promesa que Él va a restaurar su estado caído, el estado caído de la humanidad, y está hablando de esta simiente, de este hijo que vendría de los hombres, de Eva o de la mujer, y le está diciendo que esta promesa, él era el que destruiría la cabeza de la serpiente, hablando de Satanás, ¿no? Y está hablando de este redentor prometido, que un día vendría alguien que redimiría a la humanidad, y entonces regresaría a hacer eso, acepto delante de Dios y eternidad y una comunión con Dios como era el plan desde un principio. Y entonces Dios le está prometiendo esto a Abraham, que de su simiente, de su familia vendría este Salvador. Por eso la única manera de poder bendecir toda la tierra a través de un solo hombre es eso, que de él, de su linaje, venga el Salvador. Y esto es lo que Dios está haciendo. Dios está ejecutando el plan que trazó desde el principio. Desde antes de que tú y yo pecáramos, Él ya sabía. Y entonces Él ya tenía la provisión lista para nuestro pecado, y ese era su Hijo. Y entonces Dios escoge a Abraham como parte fundamental de su plan. Y Abraham, no, vamos a ver que no es por muy bueno, no es como que no había nadie como Abraham, sino Dios decide eso, mostrar su gracia en hombres como Abraham, que vamos a ver cómo era él. Y entonces le promete estas cosas, y vamos a ver que Abraham cree esto y camina por eso. Versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Esto demuestra la fe de Abraham. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Dios les dice: ve ahí, es la tierra que yo les prometí, donde Él va a fundar ahí su pueblo. Versículo 6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Acuérdate, le está hablando a un hombre que ya es grande de edad, y no solo eso, un hombre que no puede tener hijos, su esposa no puede tener hijos. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y otra vez Abraham mostrando su fe. Dios me ha dicho algo, no hay las circunstancias que veo a mi alrededor, pues no son las que deberían ser, ¿no? Lo que me está diciendo igual no tiene tantas probabilidades, pero Él me lo está diciendo. Y entonces responde a Él con adoración. Versículo 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Y vamos a ver, y vamos a seguir hablando de este Abraham, ¿no? Porque como te decía la semana pasada, a veces cuando escuchamos estos hombres de Dios, pensamos seguramente estos hombres tenían una super fe y eran casi extraterrestres, porque ve las cosas que hicieron y cómo caminaron con Dios, y entonces aparecen sus nombres en la Biblia. Pero vamos a ver eso, que Abraham era un hombre así, tan y como tú y como yo, o sea, tan igual a nosotros, un hombre de carne y hueso, ¿no? Que tenía pelusa igual en el ombligo, igual que tú, por usar playeras de algodón, ¿no? O sea, que le costaban cosas,
Eso, la Biblia lo que muestra es a la humanidad tal y como es. No trata de esconder nada. Pero también muestra a Dios tal y como es. Y entonces mira lo que pasa con Abraham en el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y esto lo vemos, esto sucede también en otras épocas. Era una tierra que las épocas eran difíciles, no había tanta abundancia como en el Edén, por supuesto. Ahora las cosas costaban trabajo y esfuerzo, pero entonces hay una hambruna en la tierra. Y vemos esto en Abraham. No se nos dice, pero nos da a entender totalmente que Abraham entra en preocupación en su vida, ¿no? Y es una preocupación válida. Cuando escasea el alimento, ¿no? Y a lo mejor tú todavía no estás a cargo de una casa y a lo mejor no te enteras mucho de lo que pasa en tu casa, pero es difícil cuando escasea simplemente los recursos y administrar los recursos bien, y entonces eso es una gran desesperación. O sea, tienes que valorar eso de tus padres, que si no te ha faltado nada hasta el día de hoy es bueno, porque Dios les ha bendecido y ellos lo han hecho bien, ¿no? Pero es muy difícil administrar los recursos y simplemente eso, que tengas todo lo que necesitas día a día. Y Abraham entra en esta preocupación, siendo el padre de esta familia y viendo que hay hambruna en toda la tierra. Y Abraham toma una decisión, que es ir a Egipto, que era como más o menos la capital del mundo en ese tiempo. Y era un lugar próspero. De hecho, Egipto, por donde está colocado y los ríos que la atraviesan, o sea, era un lugar súper próspero, donde podías tener ganado y donde podías cultivar y que se diera los frutos. Y entonces Abraham, por esta preocupación, vamos a ver que va a empezar a tomar decisiones en su vida. Y vamos a estar hablando de eso hoy, que cuando tenemos preocupación y temor es posible que tomemos decisiones equivocadas. Y lo peor que podríamos hacer en la necesidad es actuar antes de haber ido a Dios primero. Y se podría leer de mejor manera si esto dijera: y hubo entonces hambre en la tierra, y Abraham consultó a Dios, ¿no? Y esperó la respuesta de Dios, y Dios le dijo: haz esto. Así debería estar el pasaje, y así debería decir nuestra vida. Cada vez que hay un momento de preocupación, ¿no? Antes de actuar por nosotros mismos, debería haber un pasaje que dijera esto. Y entonces Daniel fue y consultó a Dios, y entonces Dios le dijo qué hacer. Pero si leemos el versículo 10, vemos que no aparece Dios en la ecuación. Y entonces hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Cuando hay preocupación en nuestra vida, sea por cual sea la razón, Dios tendría que ser nuestro primer recurso. Ante nuestra necesidad, ante nuestra preocupación. Y puede haber buenas razones para preocuparse. Puede ser que estés atravesando un momento difícil. Puede ser que estés atravesando alguna enfermedad. Puede haber buenas razones para preocuparse, pero no puede haber buenas razones para no ir a Dios. Para que Dios no sea nuestro primer recurso, nuestra primera fuente. Vamos a ver que esto solo demuestra falta de fe en el Dios que nos llamó. Y este Abraham, que es conocido como el padre de la fe y es un gigante de la fe, y lo tienes en Hebreos capítulo 11, donde está el salón de la fama de la fe. Vamos a ver que es un hombre tal y como tú y como yo, que toma decisiones precipitadas, que a veces, en vez de hacer lo obvio y correr a Dios, se salta ese paso y actúa por su preocupación y por lo que siente. Porque vamos a ver todo lo que desencadena esto. O sea, ir a Egipto, aunque parece ser lo más obvio, no es lo correcto. Lo correcto hubiera sido esperar en Dios
Y saber, si Dios me ha llamado y me ha dicho que me instale aquí y aquí espere, Él me va a dar todo lo que necesito. Pero sí, a veces la preocupación nos empuja a tomar decisiones precipitadas. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y yo digo, ¿hasta apenas te das cuenta de eso, de tu esposa? Pero no está diciendo eso, no es como que apenas se da cuenta de que su esposa es muy bonita, sino ya trae un plan Abraham. Y mira, vamos a leerlo todo y lo voy a explicar después. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Y algo que pasaba, esto era cierto. En Egipto, si el faraón o alguien veía que tenías una esposa bonita, ellos la querían para sus esposas, tenían muchas esposas y la querían para ellos, y entonces eran capaces de hacer cualquier cosa, e incluso matar al esposo para quedarse con la esposa. Ahora, esto es interesante porque para este tiempo Sarai ya tiene más de 60 años. Y entonces dices, ok, ¿cómo una mujer de 60 años puede ser deseable para alguien, no? Y dices, oye, Dani, mi abuelita tiene 60 años y está bien bonita. O sea, no estoy diciendo que esté fea, pero ve, aquí hay dos cosas. O realmente en este tiempo valoraban la belleza y no necesariamente la juventud. Si te das cuenta, vivimos en un mundo que adora la juventud, que ama la juventud. O sea, cualquier cosa que no es juventud no sirve, ¿no? Y entonces por eso los grupos, o sea, tú te imaginas a One Direction ya cuando tengan 60 años tocando, o sea, nadie los va a ir a ver, ¿no? O sea, nadie los va a ir a ver, ¿no? Ya va a ser aburrido, ¿no? O a Harry Styles, así como se viste a los 60 años, va a aparecer Juan Gabriel. O sea, nadie lo va a ir a ver, nadie lo va a ir a ver. Pero ve, somos un mundo que simplemente idolatramos la juventud. Y déjame decirte que la juventud es un paso muy rápido. O sea, en cuanto menos lo esperes, te van a empezar a salir arrugas, se te va a empezar a caer el pelo si eres hombre, ¿no? Te van a empezar a doler las rodillas por estar sentado en un sermón de 45 minutos. Eso pasa muy rápido. Entonces, una de las posibilidades es que en esta cultura no adoraban la juventud, sino valoraban la belleza. U otra de las razones puede ser que, acuérdate, antes del diluvio la gente vivía muchísimos años. Y por supuesto que se conservaba bien, aún ya de grande edad. Sarai y Abraham vivieron más de 120 años más o menos. Entonces, a lo mejor tal vez se conservaban tan bien que los 60 años de ellos era su mediana edad, ¿no? Entonces, hoy en día la mediana edad son 35 años porque vivimos más o menos en promedio 70 años. Entonces, puede ser que se vería como de 35 años. Esa es la otra posibilidad. Acuérdate, no existían los alimentos enlatados como hoy, no existían muchas cosas que hoy en día afectan nuestra vida y nos hacen incluso envejecer más rápido o morir más rápido. Entonces, esa es otra de las posibilidades. Puede ser que Sarai tenía como 60 años, pero se veía como de 35, ¿no? Y digo, la Biblia no nos especifica, pero esas son las posibilidades y tú puedes decidir la que más te guste. Dice, pues yo quiero que se vea bonita como mi abuelita de 60, entonces está bien, ¿no? Y entonces Abraham tiene estas razones que son ciertas, pero ve, ya empezó mal esta historia. Ya empezó mal no consultando a Dios al principio. Ya empezó mal dejándose llevar por la preocupación. Y ya empezó con una falta de fe, el padre de la fe teniendo una falta de fe para tomar decisiones ante una situación que era difícil, pero que tuvo que haber empezado esta historia con Abraham yendo a Dios.
Y entonces va a empezar a idear un plan porque tiene miedo. Y esa es otra cosa que vamos a ver aquí. Vemos por un lado preocupación y por otra cosa vamos a ver temor. Abraham tiene miedo de lo que va a pasar, ¿no? Y tiene miedo de lo que le pueda pasar a él. Y tiene miedo de a dónde van a ir, aunque ya tomó esa decisión. Y una de las mayores luchas del cristiano en su fe es el temor. Vivimos atemorizados por un montón de cosas y vivimos preocupados por un montón de cosas. Y normalmente nos preocupamos y tememos por cosas que aún no han sucedido y que es posible que no sucedan nunca. Todo esto, preocupación que provoca ansiedad y estrés, son por cosas que no han sucedido. Y la mayoría de las cosas por las que te preocupas y temes nunca sucederán. Entonces mira, lo mejor hubiera sido empezar esta historia yendo a Dios. Y esta preocupación y este temor, dejarlo en manos de Dios y que Él se encargara. Pero ya viene el problema, ya viene chueco todo. Y realmente el perfecto amor de Dios lo que hace es eso, echar fuera el temor. Cada vez que te enfrentes a una decisión en tu vida y haya preocupación y temor, tienes que recordar el perfecto amor de Dios que echa fuera el temor. Y muchas veces lo que hacemos es que olvidamos quién nos ha llamado y olvidamos el amor de Dios para con nosotros. Y entonces el temor nos lleva a tomar decisiones no basadas en la fe. Porque mira el plan que está ideando Abraham. Versículo, vamos a leer otra vez desde el 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O sea, lo que debió haber hecho Sarai es darse la vuelta y darle una cachetada a Abraham. O sea, ¿cómo voy a decir que soy tu hermana? Ahora, hay algo de cierto en esto. Por supuesto que eran otros tiempos y era poca la gente que había. Entonces no estaba prohibido o no estaba mal casarte con alguien tan cercano. Y Abraham y Sarai eran medios hermanos, no eran hermanos. Pero por supuesto que la intención de aquí, de Abraham, no es decir: pues mira, es mi media hermana, pero es mi esposa. La intención de Abraham aquí es mentir. Mentir para salvar su pellejo. Y entonces, al final, a lo que te lleva a temor y preocupación, que ya es pecado, te lleva a pecar más. El temor nos lleva a tomar decisiones no basadas en la fe. El temor y la preocupación son ver las cosas considerando que Dios no es bueno, que Dios no es poderoso para actuar y que Dios no es fiel. Ve lo importante que es temor y preocupación en nuestra vida. Ahora, no quiere decir que nunca deberías sentir temor y preocupación. Eso es normal en nosotros. Sino cuando está hablando de cuando somos dominados por la preocupación, el temor, y eso nos lleva, en vez de llevarnos a Dios, nos lleva a tomar decisiones precipitadas y pecaminosas. Y eso es lo que pasa con Abraham. Ya está pensando en mentir. Y créeme, esto no va a acabar bien así. Abraham está atemorizado por la cultura, porque va a los egipcios y sabe su cultura, y está atemorizado por las leyes de esa cultura y por cómo se rige esa cultura. Y muchas veces tú y yo vivimos así, atemorizados por la cultura en la que vivimos y las leyes de este mundo. Por ejemplo, hay gente que simplemente vive atemorizado y dice: no voy a decir a mis amigos que soy cristiano porque ¿qué van a pensar? O sea, ¿qué van a decir? No voy a decirles que lo que están haciendo está mal porque me van a dejar de hablar y ya no me van a invitar. Y ya no, o sea, mejor así, mejor no digo la verdad, mejor así me quedo.
y envueltos en la cultura. Terminamos preocupados y temiendo y pecando. Y simplemente Abraham muestra que este padre de la fe y este héroe de la fe no es más que un hombre común y corriente, lleno de preocupación y de temor, que se equivoca y peca. Por ejemplo, hay gente que simplemente vive. Versículo 13 dice: ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien. Esa es la razón de todo pecado, que solamente estoy pensando en mí mismo, que me amo demasiado. Aun cuando creas que no te amas suficiente y que tienes problemas de autoestima, eso es una demostración de que te amas demasiado, y por eso estás tan preocupado por lo que piensen los demás de ti. Y ese es nuestro principal problema. Nos amamos demasiado, y Abraham se ama tanto que para no ponerse en peligro cuando ya hizo las cosas mal, prefiere mentir, y aparte deshonrar a su esposa y decirle: pues sí que eres mi hermana, ándale, échame la mano, no me agarres la mano delante de ellos, para que me vaya bien. Esa es la razón de todo pecado, que solamente y al final termina pecando. Que me amo demasiado. Ahora, esto nos debería de dar mucha esperanza a ti y a mí, porque si Dios llamó a un hombre como Abraham, ve los detalles de este hombre, y Dios lo escogió, y Dios hizo grandes cosas con él, entonces tú y yo también tenemos oportunidad. Dios usa a personas imperfectas, porque no hay ni uno perfecto. Dios usa a personas imperfectas para llevar su perfecto plan a cabo, y eso nos da esperanza a ti y a mí. Y no quiere decir que esté bien lo que hizo. Esto nos debería de dar mucha esperanza. Al final vamos a ver que va a haber ciertas consecuencias de sus decisiones. Si Dios llamó a un hombre como Abraham, y aunque es normal sentir temor y preocupación en ciertas situaciones, lo que está mal es actuar basados en el temor y no la fe. Cada decisión que vas a tomar en tu vida tienes que pensar: ¿por qué quiero decidir eso? ¿Por qué quiero esto? ¿Por temor? ¿O porque estoy confiando en Dios? Y ese tiene que ser tu parámetro, tu termómetro para decidir: ¿por qué voy a hacer esto o no lo voy a hacer? ¿Por miedo? Y eso nos da esperanza. Miedo de hacer las cosas correctas. No quiere decir que esté bien lo que hizo. Miedo de qué dirán, miedo de qué puede pasar. Al final vamos a ver que va a haber ciertas consecuencias. O voy a caminar en fe. Y aunque es normal sentir temor y preocupación en ciertas, siempre tienes que preguntarte: ¿qué dice Dios acerca de esta situación? Así debería empezar cada historia. Cada decisión que vas a tomar en tu vida, las decisiones basadas en el temor nos pueden llevar a consecuencias irreparables. ¿Por temor? Incluso podría ser a perder lo que Dios quería hacer con nosotros y a perder sus promesas. Era muy grave esto, porque si pasaba esto, y acuérdate, Dios les ha prometido, de su simiente vendrá el Salvador, de su simiente voy a hacer un pueblo y serán benditas en ustedes todas las familias de la tierra. Y Abraham está tomando decisiones equivocadas y están yendo a Egipto, donde le pueden quitar a su mujer. ¿Qué dice Dios acerca de esta situación? Y pueden contaminar el canal que Dios quería usar. Si el faraón la toma como mujer y simplemente tiene intimidad con ella, ya está contaminado. Y están echando por la borda todo el plan que Dios tenía para ellos. Y a perder sus promesas. Tomar decisiones equivocadas y por temor y por preocupación nos puede llevar incluso a perder lo que Dios quería hacer con nosotros.
Y eso me hace pensar, ¿cuántos jóvenes han tirado el plan de Dios por la borda por 5 minutos de placer? O sea, yo conozco historias, tengo montones de historias de jóvenes que tenían un gran talento, tenían muchos dones, servían en la iglesia, venían cada semana y donde yo crecí, y simplemente así por 5 minutos de placer tomaron decisiones y simplemente eso afectó todo. O sea, terminaron donde no deberían haber terminado. Son un embarazo fuera de tiempo. Y eso me hace pensar, ¿cuántos jóvenes han tirado el plan de Dios? O sea, conozco chavos que estaban conmigo así en el grupo de jóvenes y terminaron en la cárcel por 5 minutos. Yo conozco historias, tengo montones de historias. Y dices, ¿cómo? O sea, entonces sí importa cómo decidimos, sí importa en base a qué decidimos. Servían en la iglesia, venían cada semana. Ahora, esos serían casos extremos, pero hay casos tan sencillos que te pueden alejar. El plan de Dios, dices, no, pues yo nunca llegaría a eso. Pues puede ser que no, pero hay otras cosas que te pueden alejar del plan de Dios por no caminar en fe y caminar en temor y preocupación. Cosas mucho más sutiles. Un embarazo fuera de tiempo. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Era un gran peligro para el plan de Dios y para lo que Dios quería hacer para ellos. Versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y esto es lo peor que le podría pasar todavía, porque Abraham actúa mal y parece que le está yendo bien. Parece que hasta ahora le está yendo bien, porque lo peor que él pensaba, que era que lo mataran a él, no ha pasado, y al contrario, le dieron eso, le dieron cosas, le regalaron cosas, pero le están quitando a su mujer y está peligrando el plan de Dios. Y a veces puede ser que te nubles porque actúas mal por temor y preocupación y simplemente pecas, y entonces puede ser que la consecuencia inmediata no sea mala, sino sea buena y te vaya bien y te salgas con la tuya. Bueno, ¿no? Nadie se enteró, no pasó nada, hasta me fue bien. Y esto es lo peor que le podría pasar todavía, porque Abraham actúa mal y a veces eso podría confundirnos y decir, bueno, pues no pasa nada, puedo hacer esto y no me va a pasar nada, no va a pasar nada malo. Pero Dios no dejaría que esto se quedara así. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón, a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y entonces vemos algo que podríamos llamarle la intervención divina. ¿no? Estamos haciendo mal, estamos pecando, la estamos regando, estamos a punto de tirar por la borda lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ni siquiera a veces nos hemos dado cuenta. Y estamos bien porque no nos ha ido mal como pensábamos. Yo muchas veces en mi vida vi cómo mi pecado me había llevado al borde del precipicio, donde había estado a punto de perder lo que Dios quería para mí. O sea, he estado ahí y he visto cómo Dios en su misericordia intervino para salvarme. Y eso es pura gracia. Si hasta ahora Dios te ha estorbado en tus planes, cuando estás a punto de aventarte al precipicio, eso es gracia de Dios. Y te pido algo, no la desperdicies.
estamos pecando, la estamos regando, estamos a punto de tirar por la borda lo que Dios es muy importante que a tu edad y ni siquiera a veces tomes decisiones basadas en la fe. Y estamos bien porque no por temor, no por preocupación, para que no tires por la borda lo que Dios quiere hacer contigo. Me había llevado al borde del precipicio donde había estado a punto de perder lo que Dios quería para mí. Y Dios llega justo a tiempo. Y entonces se incomoda al faraón y ellos eran súper supersticiosos. O sea, los egipcios eran así. Cuando algo les estaba yendo mal, pensaban, son los dioses, ¿no? Y ahora en este caso era el Dios verdadero, incomodándole. ¿Para qué? Para que no contaminara el plan que él tenía para hacer un pueblo y que de ese pueblo viniera el Salvador. Versículo 18, entonces Faraón llamó a Abraham. O sea, cuando estaba pasando todo esto, o sea, él se da cuenta, algo no está bien. O sea, si me está yendo mal, algo no está bien en lo que estoy haciendo. Y entonces aparece la intervención divina de Dios. Ahora, pero que sepas esto, aún con la intervención divina, Dios te saca de donde te metiste, pero siempre habrá consecuencias por nuestras malas decisiones. Cuando algo les estaba yendo mal, pensaban, son los dioses, ¿no? Y ahora en este caso, la consecuencia de Abraham de haberse metido en todo este rollo, ¿para qué? Para que no. Muchos afirman que fue que aquí es donde en todas estas cosas que le dieron, incluso les dieron siervos, aquí va entre ellos Agar. Versículo 18, entonces Faraón llamó a Abraham, la esclava, que se la lleva de aquí, de Egipto. Él se da cuenta, y ella va a ser un gran problema para su familia más adelante. Y es más, es un problema que dura hasta nuestros tiempos. Y ya hablaremos de eso cuando lleguemos ahí. Pero acuérdate de esto, de Agar, de aquí, de este problema, de estas malas decisiones, Abraham se lleva a Agar, a su familia. Y vamos a hablar de esas consecuencias y esos problemas más adelante. Y entonces el faraón manda a llamar a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? No sabemos cómo se entera el faraón, pero obviamente es incomodado por Dios. Dios usa esta superstición que tienen. Seguramente Saraí le tuvo que decir, o en un sueño Dios le declaró esto. Y es más, es un problema que dura hasta. Dice, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Y no solamente, Abraham no solamente estaba arriesgando el plan de Dios, estaba arriesgando a su esposa, a su familia. Y vamos a hablar de esas consecuencias. O sea, ¿con qué cara la vuelves a ver? Y dice, mi amor, perdón. O sea, perdón. Híjole, casi te vas con otro, perdóname. ¿No? ¿Qué es esto que has hecho conmigo? O sea, yo creo que no me vuelve a hablar en toda su vida. No sabemos cómo se entera el faraón, pero obviamente es incomodado por Dios. Dice, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Dice, ¿por qué dijiste? Y ahora, en estos versículos, yo me imagino la vergüenza que debió haber sentido Abraham. No solamente estaba arriesgando el plan de Dios, estaba arriesgando a su esposa. Porque Dios usa al faraón para tratar con Abraham. Dios usa a un rey pagano que no tiene nada que ver con Dios, que eran totalmente inmorales. Pero Abraham conocía al Dios verdadero. Y es muy vergonzoso cuando alguien que no conoce a Dios nos termina diciendo, oye, no que tú eres cristiano. O sea, ¿por qué estás haciendo eso? Dice, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala. Y Dios usa a ese tipo de personas para reprendernos, para llamarnos la atención. En estos versículos yo me imagino la vergüenza que debe haber. Ahora, no podemos esperar que Dios nos saque de todas nuestras broncas en las que nosotros mismos nos metimos. Para tratar con Abraham. Pero Dios sabía con quién estaba tratando. Dios no está sorprendido por lo que hizo Abraham. Por supuesto está decepcionando, pero Dios no está sorprendido porque Dios sabía quién era Abraham.
Y algo que tiene Dios que tú y yo no tenemos es que Dios ve las cosas que aún no son como si ya fueran. Y Dios, cuando está viendo a Abraham, no está viendo solamente lo chafa que está en este momento, y lo mentiroso y lo preocupón y lo miedoso que es, sino Dios está viendo la obra terminada en Abraham, viéndolo como el padre de la fe. Y entonces cuando Dios nos ve a ti y a mí, Él no está viendo lo miedosos, pecadores, mentirosos que somos hoy. O sea, ya lo sabe eso. O sea, ya sabía con quién estaba tratando. Orgullosos. Y algo que tiene Dios está viendo la obra terminada. Es que Dios ve las cosas. Dios está viendo lo que vas a llegar a hacer por Él. Y Dios, cuando está viendo a Abraham, y eso da mucha esperanza. Lo chafa que está. Y tú te ves hoy y puedes decir la verdad, o sea, no sé qué hace Dios conmigo, o sea, no sé por qué me llamó. Sí, mírame, soy peor que Abraham. Cada vez que puedo, elijo mal y termino pecando. Me elijo a mí mismo y termino dañando a las personas. Y termino avergonzado. Y digo, sí, y eso no le sorprende a Dios. O sea, ya sabía con quién estaba tratando. Orgullosos. Porque Abraham sería eso, el padre de la fe. Aunque ahora, en este capítulo, aún sigue siendo un bebé en la fe. Lo que vas a llegar a hacer por él. Y te acuerdas, lo hablamos la semana pasada, la fe no es como que empiezas a caminar con Dios y ya, órale, vámonos Dios, a donde tú digas. Eso es mentira, eso quisiéramos, pero no es así. Funciona más como un bebé recién nacido que empieza a dar pasos y se para. Y el padre le está diciendo, ven, camina hacia mí un solito. Y entonces ahí vas y le pides permiso a un pie para mover el otro y te caes y te lastimas. Pero ¿qué tienes que hacer? Volverte a levantar y dar el siguiente paso. Así se empieza a caminar con Dios por fe, dando pasos aunque te tropieces. Y Abraham en este momento es ese. Pero un día Abraham se va a soltar y hasta va a correr, caminando con Dios y andando con Él. Y será eso, el padre de la fe. Y tendrá una fe fuerte como un roble. Funciona más como un bebé recién nacido que empieza a dar pasos y se para. Pero mientras aquí está siendo reprendido por un faraón pagano. Y entonces ahí vas y si Dios nos salva es por puro amor de su obra. Volverte a levantar y dar el siguiente paso. Así se empieza. Versículo 20, versículo 19. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues hay aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, Abraham sale de ahí rico, más rico de lo que era. Y eso solamente es por Dios, ¿eh? O sea, esas bendiciones que Dios le da es a pesar de Abraham. Dios es así. Dios no funciona como nosotros. O sea, a pesar de Abraham, Dios está bendiciéndole de más porque Dios tiene un plan para él. No porque le está premiando por lo que hizo. Dios no funciona así como esta... como bueno, si sacas buenas calificaciones ahí te va un premio. Dios no es así. Dios ya te dio toda la bendición que necesitabas y es bueno y es detallista y no se acopla si estás actuando bien o no. Él ya se dio por completo a pesar de cómo eres. Y aquí está mostrando eso, su gracia, su bendición. Capítulo 13, versículo 1, no vamos a ver todo el capítulo, pero mira, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot,
Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Las cosas que le dieron en Egipto. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, en Betel y Jai. Y lo que hace Abraham es regresar a donde todo comenzó. Regresar de donde nunca debió haberse ido. Capítulo 13, versículo 1, no vamos a ver todo el capítulo, pero mira. Y el cristiano tiene que saber esto, que muchas veces nos vamos a perder un poco. Y muchas veces vamos a tomar malas decisiones y muchas veces vamos a terminar pecando. Y Dios va a aparecer como el héroe de la historia y su intervención divina para rescatarnos de no irnos más allá y de no echar a perder lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero después de eso, lo que nos toca a ti y a mí es saber regresar a Él. De nada serviría que Dios nos esté estorbando si no regresamos y reconocemos que nos hemos equivocado y nos arrepentimos. Ser cristiano no es ser perfecto. Ser cristiano es saber regresar. Y el cristiano tiene que saber esto, que cuantas veces te tropieces, tienes que saber regresar a Él. Muchas veces vamos a tomar malas decisiones. Tienes que saber regresar y darle la cara. Y Dios va a aparecer. Si te caíste y tropezaste en tu fe, regresa. ¿A dónde? A tu comunión con Dios, porque mira lo que pasa en el versículo 4. Versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Ser cristiano no es ser perfecto. Hizo lo que debía hacer después de haber fallado, regresar. Cuantas veces te tropieces, tienes que saber regresar. Y es volver a empezar con Dios. Tienes que saber regresar y darle la cara. No importa si ya vienes con las rodillas raspadas porque te caíste. Si te caíste y tropezaste, tienes que saber que Dios no te va a rechazar. A tu comunión con Dios, porque mira lo que pasa en el versículo 4. Siempre tienes que saber volver a donde comenzaste con Dios, a una relación real de amor con Él. Incluso a esa emoción por su obra y sus promesas. Y en el Nuevo Testamento lo narra así, cuando Jesús les habla a las 7 iglesias, que tenía algo contra ellas, y es que habían olvidado su primer amor. Habían olvidado cómo empezaron su relación con Él. Y a lo mejor estás aquí y ya tienes un buen rato caminando con el Señor y ya estás bien raspado y estás hasta lejos. Y hoy tienes que regresar así a tu primer amor como comenzaste. Acuérdate. Y querías estar en todo y querías ser el primero y hacerlo bien. Incluso a esa emoción por su obra y sus promesas. Entonces regresa ahí. Y le buscabas y todo el tiempo estabas esperando de Él lo que Él tenía para ti. Hay misericordia cuando nos acercamos a Él y regresamos. Regresar a Él implica eso, rendirse y adorarle, reconocerle. Lo peor que podrías hacer después de fallarle a Dios es no regresar a Él, porque no todo está perdido. Si bien hay consecuencias que vamos a ver más adelante de Abraham, no todo está perdido. Y vamos a ver a Abraham así en su estado puro, sin tapujos, y de repente se vuelve como un espejo para nosotros. Dios escogió a Abraham para ser parte de su propósito, para ser parte de su plan redentor. Dios escogió a un hombre imperfecto, pero eso es bueno, porque ese hombre es imperfecto, donde Dios se perfecciona.
lo peor que podrías hacer después de fallarle a Dios. Y realmente es eso, no podríamos hacer la obra de Dios sin mancharla un poco. Si bien hay consecuencias, Dios nos llama y nos invita, pero no por nosotros, no por lo que podamos aportar, sino por quién es Él y para mostrar su poder. Y aún así Dios está dispuesto y determinado a terminar lo que comenzó en nosotros. Entonces ve, es bien seguro caminar con Él, porque a pesar de ti, si sabes regresar, Dios va a terminar su obra. La fe de Abraham estaba siendo probada y había sido hallado débil, como tú y como yo muchas veces, débiles en nuestra fe. Pero la fe de Abraham va a ir creciendo hasta llegar a ser ese árbol fuerte y bien arraigado. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Ok, ya te caíste, ya te tropezaste, ya nos dimos cuenta que eres débil. ¿Qué sigue? Bueno, levántate, regresa a Él y sigue caminando. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? Vas a aprender a caminar con Él, de su mano, bien arraigado. Y tu fe va a crecer y va a ser fuerte. Y Dios va a hacer la obra en tu vida. ¿Crees que Dios puede hacer eso? ¿O vas a seguir dudando de Él, preocupándote, temiendo? Yo creo que Dios puede hacer eso conmigo y creo que Dios lo puede hacer contigo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y porque en medio de ella nos enseñas y es tan relevante para nuestra vida hoy. Nos enseñas quiénes somos, nos enseñas quién eres y nos enseñas cuál es tu plan, y tú te has determinado a hacer tu obra a pesar de nosotros. Entonces hoy te pedimos, Señor, haz tu obra. Haz tu obra. Que si hay alguien aquí que está lejos, que sepa hoy volver a ti y reconocerte y empezar de nuevo a caminar contigo. Hoy te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.